Es 37. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿lograste cargar tu teléfono? Feliz día, Juan Carlos. Mi maestro de maestros, Juan Carlos, feliz día. Bendecido, próspero. Bessie, buenos días, feliz día, querida. Espero que te encuentres bien. Juan Carlos, ¿lograste cargar tu teléfono? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te perdiste en el camino? ¿Te asaltaron? ¿Te robaron el teléfono? ¿Cómo estás? Buenos días, queridos. Bendiciones. Les saluda nuevamente su amigo y hermano Castro. Buenos días. Espero que se encuentren bien. Feliz domingo. Buenos días, queridos. ¿Cómo están? Antonio, buen día. Delaya, espero que hayas amanecido bien. Que el favor de Dios siempre esté contigo. Sabes, agradezco a cada uno de los que compartimos en este espacio. Realmente, después de Dios, el tiempo es lo más valioso. Reciente consumía un contenido y yo estoy de acuerdo con lo que comentaban en ese espacio, y ellos hacían mención de que después de Dios el tiempo es lo más valioso. El tiempo es lo que más valor debería de tener en nuestras vidas, y yo estoy de acuerdo con eso. El tiempo... ok. Bessie, sí, mi mamá es la enfermera Mavis Derek, y por eso llevo Derek. Dios te bendiga, Bessie. Porque ellos decían, si no tienes tiempo para orar, no vas a orar. Si no tienes tiempo para ayunar, no vas a ayunar. Si no tienes tiempo para leer la escritura, no vas a leer. Por lo tanto, ellos decían que el tiempo es lo más valioso después de Dios. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Agradezco a los que hacen un espacio de tiempo, se conectan, compartimos por este medio. Eso es de mucha bendición. Realmente el tiempo que usted dedica para que compartamos, para que nos conectemos, yo valoro mucho eso, porque repito, después de Dios el tiempo es lo más valioso que uno tiene. Sí, Renan, espero que hayas amanecido bien, que todo se encuentre absolutamente bajo el control de Dios, que te encuentres bien, que los cielos estén despejados a tu favor, querido Renan. Y así también a cada uno de los que compartimos esta plataforma, que se encuentren bien, que el favor de Dios esté disponible para ustedes, queridos.
que tengamos acceso siempre al trono de la gracia, querido. Sabes, hoy, antes de que entremos de lleno, quiero hacer una pequeña pero necesaria oración. Y es que quiero pedirle permiso al Todopoderoso para poder compartir tu bendita palabra, aunque sea unos minutos, que Él me brinde la sabiduría necesaria, que Él deposite lo que es necesario para fluir en su palabra, que me dé entendimiento de lo alto, para poder compartir. La verdad que la sabiduría viene de Jehová y yo la necesito. Soy dependiente, soy débil. A diario necesito del favor de Dios en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y ayer compartíamos un tema poderosísimo y entre ese tema hay algo que yo mencionaba y digo, quizá como varones, quizá como hombres no lo queremos manifestar, no lo queremos expresar, no lo queremos compartir, o quizá no lo queremos dejar tan obvio, pero como varón todos necesitamos del favor de Dios, de la ayuda de Dios, y yo estoy muy de acuerdo con eso y la verdad que hay personas que a mí me han dicho, bueno, yo estoy con mi pareja, no hago nada malo, la verdad que somos casados y compartimos, todo está bien, de repente no bebo, no fumo, me encuentro ahí con mi esposa y yo siento de que no es tan necesario Dios en este espacio, en este círculo. Y yo lo escuchaba y a raíz de escucharlo meditaba internamente, y es que en un momento dado él me decía, bueno, esa mujer está bien buena. Entonces yo analizaba el contexto y decía, bueno, estás con tu mujer, estás casado, pero estás pensando en otra mujer, estás codiciando a otra mujer. Están bien requete casados, pero estás pensando en otra mujer, estás maquinando cosas con otra mujer. Y ya en el Nuevo Testamento, aunque muchos abrazan la gracia y están felices porque por gracia somos salvos y está bien, pero dice el maestro que con lo que maquinamos ya pecamos. Es decir, con codiciar a una mujer ya pecaste en tu corazón. Entonces, somos débiles. Estás con tu mujer, pero estás pensando, imaginando cosas con otra mujer. Entonces, yo te diría, ¿necesitamos o no a Dios? Te preguntaría, ¿realmente somos débiles y necesitamos del favor de Dios? Yo como varón salgo a la calle y físicamente quizá no estoy operando en nada ni estoy haciendo nada malo desde la óptica humana, pero quizá yo vi a una muchacha atractiva, sexy, y empecé en mi mente a codiciarla. Entonces el varón que no conoce de Dios empieza a meditar en esto, empieza a profundizar en esto, y ahí nos damos cuenta de que necesitamos del poder de Dios, necesitamos del favor de Dios para que Él pueda hacernos pensar y meditar en otras cosas, en dejar esto de lado, en decir, en otras palabras, que podemos reprender eso que no viene de Dios, eso que viene de la carne, porque la carne, todo el deseo que Él tiene es contrario a lo que el Espíritu quiere. Por lo tanto, no viene de Dios y tenemos esa potestad de parte de Dios, tenemos esa asistencia de parte de Dios como para decir, yo reprendo esto que no viene de Dios. Pero el varón que no conoce de Dios empieza a maquinar, empieza a deleitarse o a disfrutar de lo que está en su mente. Está bien, aparente y físicamente no le falló a su esposa, están bien casados y listo, vuelve a la casa y físicamente no hizo nada, pero espiritualmente ya pecó, porque eso dice el maestro. Y si ustedes conocen la Biblia y están aprendiendo de la Biblia, eso está en la Escritura.
Por lo tanto, no es una palabra que yo la doy, sino que la da el maestro. Listo. Hoy, ¿sabes? Hoy te quiero hablar del propósito y de forma muy rápida quiero hablarte del propósito de Dios para contigo. Y para eso, realmente, en Génesis, tengo esta Biblia me la regaló mi preciosa y bendita madre. Y bueno, quiero usarla para esta nueva misión que tengo para este 2026. Quiero usar mi arma regalada por parte de mi madre para este año 2026. Alejandro, Dios bendiga también tu vida de una manera muy especial. Que los ángeles de Dios estén siempre a tu favor y estén disponibles para ti, querido. Los cielos una vez más se abran a tu favor, querido. Por lo tanto, cuando este varón viene, cuando este varón se presenta como para darnos una lección a nosotros, como para enseñarnos algo, yo sé que muchos de ustedes, de alguna forma, aunque sea de parte de un pastor, aunque sea directamente, que hayan agarrado su escritura, la palabra, y la hayan explorado, de alguna forma se han dado cuenta que podemos aprender algo. Gracias, viejo. Bendiciones, viejo. De alguna forma podemos aprender algo. Ahora, no es fácil esto. Realmente no es fácil. No es fácil creerle a Dios. No es fácil seguir. No es fácil de repente caminar en este espacio-tiempo. Porque, ¿sabes? Yo me imagino a un José que está bien por ser hijo de Jacob, conoce la escritura, conoce de Dios. Bueno, para ese tiempo, de repente el tema de escritura no era como lo tenemos ahora. Conoce de Dios porque Jacob de alguna manera compartía ese conocimiento en temas espirituales. Por lo tanto, conoce y sabe de Dios. Sin embargo, no es fácil creerle a Dios cuando te están vendiendo tus propios hermanos. No es fácil creerle a Dios cuando pasas por un proceso tan grande como la que este varón atravesó. No es fácil creerle a Dios cuando de repente le estás buscando, le estás siendo fiel y de repente el resultado es que te encarcelan. No es fácil creerle a Dios y en todo ese caminar te acusan de haber intentado abusar de la esposa de Potifar. No es fácil. Pero al final, si te das cuenta, vale la pena creerle a Dios. Ahora, ¿qué es lo que desencadena que José haya creído de repente ciegamente en Dios? La relación que él tenía con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Ahora, José de alguna manera pudo aferrarse a Dios porque tenía comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo estamos? Y vaya, para que te cumpla el propósito de Dios en tu vida, incluso así como Judas fue utilizado para vender a Jesús y por medio de esa venta nos diera hoy lo que es el perdón y vida eterna, se necesitaba que Judas entrara en acción, que Judas entrara en la plataforma, que Judas entrara dentro del propósito que Jesús traía. Por lo tanto, ellos de alguna forma están ahí para cumplir el propósito de Dios. Honestamente, ayer le decía a mi pastor que Satanás le trabaja a Dios, quizá inconscientemente. Él en muchas ocasiones ha formado parte del propósito que Dios ha establecido para muchas vidas. Por lo tanto, vea, ¿por qué te digo que Satanás de alguna forma casi siempre ha llegado a trabajar para el Rey de Reyes, Señor de Señores? Ha llegado a trabajar para Dios. Porque realmente, vean, cuando crucifican al Maestro, incluso en medio de esa burla, en medio
de sentir temporalmente. Satanás, que él había logrado el éxito, que él había vencido, que él había, como decimos en estos tiempos, coronado, que él había sido victorioso por encima de Jesús. Allí es donde el maestro sorprende, arrebatando la llave. Ahí es donde el maestro sorprende cuando resucita. La verdad es que se necesitaba que Judas vendiera al maestro para que esto se cumpliera. Ahora, algunas personas, algunos estudiosos, algunos maestros de la palabra han manifestado, han comunicado, han informado que la sangre de Barrabás no tenía el potencial, no tenía ni los atributos como para que se haya dado a Valero, como para que haya sido válido y utilizado para la compra o para el pago de tus pecados. Por lo tanto, el cordero tenía que ser santo, el cordero tenía que ser puro, el cordero tenía que ser perfecto. Por lo tanto, Barrabás cumplía con los requisitos para el pago de tus pecados. Por lo tanto, mucha gente gritaba: suelten a Barrabás, y quizá el enemigo, de alguna forma, influenciando a esta masa poblacional o a esta sociedad, hacía de alguna forma que gritaran: suelten a Barrabás, sí, pero detrás de ese suelten a Barrabás, quizá incentivado por el demonio, quizá incentivado por Satanás y sus demonios, estaba el cumplimiento de la Escritura. Por eso es que yo te digo, muchas veces Satanás le trabaja a Dios y quizá ni cuenta se da. Porque todo lo que él haya hecho en tu vida para destrucción, Dios lo puede utilizar para edificar el altar que va a honrar y glorificar el nombre santo de Dios. Por lo tanto, sigamos confiando, sigamos creyendo. Y te digo esta parte de José. En el capítulo 37 de Génesis, José es vendido por sus hermanos. Y dice así, 37, capítulo 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Él informaba José a su padre la mala fama de ellos. Verso 3. Y llamaba a Israel, o sea Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Verso 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Verso 7. Aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Oh señoras, oh señor, oh señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia
mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y les dijo, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle y echemos en una cisterna, echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, mirando, y he aquí una compañía de israelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Sabes? Quizás ya lo has leído, quizás ya te lo han compartido, pero con lo que hemos leído, con lo corto que hemos leído, no importa qué estés pasando, quizás no lo estás entendiendo ahora, quizás tus hermanos te vendieron, quizás estás atravesando momentos las cuales no lo entiendes. ¿Sabes? Yo me imagino a un José metiéndome en la película, que está siendo vendido por su propia familia, que está siendo atropellado por su propia familia, y que quizá él no entiende, porque hay cosas que por más comunicación que uno tenga con Dios, se complica poder tener una claridad como la que deseamos. Se complica entender realmente qué es lo que va a suceder. Se complica de repente estar de forma pasiva, tranquila, pacífica. Se complica cuando de repente te están vendiendo tus propios hermanos y no sabes las razones, no sabes para dónde vas, no sabes qué va a suceder. Sin embargo, es allí donde se activa la fe, es ahí donde en medio de no ver nada, pues sigues confiando, sigues creyendo en Dios. Por lo tanto, si hoy
tus hermanos te están vendiendo, si hoy estás atravesando procesos, problemas, déjame decirte que hay un propósito enorme de parte de Dios. Y aunque no lo entiendas, sigue creyendo, sigue confiando, sigue firme, sigue esforzándote, sigue firme. Yo sé que no es fácil, pero de alguna forma tu comunión con Dios va aumentando, va creciendo, va nutriéndose. Yo sé que de alguna manera vas a entender que hay un propósito de Dios en tu vida. No hay nada más real que el propósito de Dios sobre tu vida. Y yo cuando comparto esto, trato de decirle a muchos de que para todos hay un propósito, de que para todo el mundo hay un propósito de Dios. Ahora, es muy diferente a que nosotros nos levantemos y tomemos y abracemos ese propósito. Para todos hay un propósito, para todos hay una salvación, para todos hay una oportunidad. Por lo tanto, está en nosotros abrazar ese propósito. Realmente, yo te digo esto. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, la intención, la idea, el deseo de Dios es que todo el pueblo entre a la tierra prometida. Él no sacó al pueblo con una idea de que este grupito va a entrar y este otro grupito no va a entrar, este lo quiero, este no lo quiero, sino que la promesa de Él seguía firme. La intención de Él, absolutamente, en su totalidad, obviamente, pues, era que este pueblo ingrese, que este pueblo en su totalidad entre a la tierra prometida. Ahora, cada quien en el camino, cada quien en el proceso, tomó la decisión de hacerlo o no hacerlo, de estar firme o no estar firme. Por lo tanto, de la misma forma te digo hoy que sobre toda la humanidad hay un propósito de Dios. Pero así como el mismo pueblo, que dentro de ese pueblo había gente que abrazó el propósito de Dios, que tomó en serio el propósito de Dios y entró a la tierra prometida, de repente así todos tenemos esa oportunidad de hacerlo. En esta mañana, no sé cómo está tu vida, no sé cómo sigues, no sé si de repente caíste y te levantaste, no sé si de repente te reconciliaste y estás firme o todavía no lo has hecho. Desconozco cómo esté tu situación, pero sé de alguien que conoce cómo te puedes encontrar. Dios está contigo. Dios está contigo. Este 2026, conságralo para Dios. Este 2026 declara que es un año para caminar de la mano con Dios. ¿Sabes? Yo miraba noticias y esto lo vuelvo a compartir. Murió una persona que de hecho dejó un mensaje en la que decía: 2026 es mi año. Yo leí tristemente ese mensaje. Murió y él había dejado un mensaje anterior a, obviamente, su muerte, donde decía: 2026 es mi año. No te quiero asustar, solo quiero alertarte. El tiempo no es tuyo, el tiempo no es mío, el tiempo es de Dios. Hay jóvenes muriendo, hay niños muriendo, hay mucha gente muriendo. Para el 2024, según informaciones y estadísticas de la ONU, 64 millones de personas murieron alrededor del mundo. Lo que yo te trato de decir hoy es que el tiempo no es tuyo, el tiempo no es mío, y la muerte te puede sorprender. Hoy estamos fuertes, hoy te estoy hablando acá,
La muerte me puede sorprender a mí también. Pero lo importante acá es cómo estamos con Dios. La muerte nos puede sorprender a todos. Sin embargo, la pregunta es esa, de cómo estamos con Dios. La muerte puede llegar en cualquier momento. La muerte es como ese ladrón del que habla la misma escritura, de que llega con un de repente. De que llega con un de repente. La Biblia también registra sobre ese varón, ese hombre que hizo sus riquezas, la acumuló, llenó su almacén de vinos, de granos, y dijo: mucho he logrado, mucho he hecho, es hora de disfrutar, es hora de acostarme, de comer, beber, ya he hecho demasiada riqueza. Y dice la palabra que le dijo el maestro Dios: necio, esta misma noche vendrán por tu alma. Esta misma noche vendrán por ti. Por lo tanto, a veces nos afanamos, a veces decimos: este año que viene es mi año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo mis proyectos. Querido, ha llegado un tiempo en el que debemos de buscar de alguna manera más de Dios. Todo se está acabando, todo se está cumpliendo. El reloj profético se está cumpliendo a cabalidad, por lo tanto, ya no es momento. Con esto no te digo que no avances en tu proyecto, con esto no te digo y ni trato que malentiendas el mensaje. Con esto no digo que está mal que estés en tu proyecto, que estés luchando. No hay que confundir nada. En medio de tu proyecto puedes estar conectado con Dios. En medio de estar en tu trabajo, en tu proyecto, puedes estar conectado con Dios. Ahora, me encanta cuando en una ocasión el maestro le dice al joven rico: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Qué difícil es que un rico entre al reino. Qué difícil es. Se asustaron los discípulos porque pensaron y quizá entendieron que la riqueza era mala. Y en su momento les dice: maestro, pero ¿cómo así? O sea, que aquel rico, si yo soy rico no puedo entrar al reino. ¿Cómo así? Explícame eso, cuéntame. Viene el maestro y percibe que malentendieron sus discípulos y corrige la situación, corrige el mensaje y dice: qué difícil es que aquel que tenga su corazón o ame más al dinero pueda entrar al reino de los cielos. Qué difícil es que aquel que ame su riqueza pueda entrar al reino. Por lo tanto, yo no te digo que dejes tu proyecto, que abandones tu proyecto. Ese no es el mensaje, sino que en medio de tu proyecto estés conectado al reino. Dios bendiga la vida de cada uno de los que de alguna manera conectamos. Mi primo Curbelo, Dios te bendiga, y que cada día podamos entender que el favor de Dios está con nosotros y que la oportunidad de cierta forma viene para todos nosotros. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día y honestamente yo sé que algunos quizás se conectan, piensan, imaginan o dicen cosas como: de repente, ¿por qué estoy compartiendo si tengo un pasado oscuro? Pero ante eso solo puedo responder que soy producto de la gracia y misericordia de Dios, y por agradecimiento al que me sacó del hoyo, le comparto el mensaje a alguien que necesite
salir del hoyo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. La historia de José termina siendo un hombre de influencia en Egipto. Un hombre reconocido. Un hombre que fue colocado en las altas atmósferas para gobernar, para influenciar. Y este mismo varón fue el que salvó a su familia. Este mismo varón fue el que también salvó a Egipto. Este mismo varón fue el que marcó la historia y quedó en la escritura. No sé cómo está tu vida. No sé si en el proceso se te está haciendo difícil. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Dios está contigo. Aprovecho esta plataforma para decirte que Dios está contigo. No importa lo que estés atravesando. A mí me encanta muchas experiencias y registros que aparecen en la Escritura, porque en cada una yo me doy cuenta de que hoy en día muchos clasifican o muchos etiquetan la presencia o la ausencia de Dios de acuerdo a su condición. Si tengo mi bolsa llena y mi cuenta llena, es porque Dios está conmigo. Si estoy en problemas, es porque Dios está ausente. Muchos hoy en día han identificado una forma o manera errónea de ver o decir cuándo sí Dios está contigo y cuándo no. Porque mi cuenta está llena, Dios está conmigo. No estoy enfermo, Dios está conmigo. Tengo trabajo, Dios está conmigo. Tengo amistades, tengo amigos, Dios está conmigo. Mi familia está sana, Dios está conmigo. Y de repente empiezo a tener un problema. Dios me abandonó. Muchos empezamos a etiquetar de esta forma a Dios. Y déjame decirte hoy que cuando este varón Pedro se estaba hundiendo, Jesús estaba con él. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, ellos entraron. Dios podía haberlos librado de ese horno de fuego. Él permitió entrar. Pero he notado algo, que Él entró con ellos. Por eso es que ya no había el mismo número de personas que fueron lanzados al horno. Hoy, no sé qué estás pasando. No sé qué situación es la que puede estar rodeándote. Pero Dios está contigo. Así como con Daniel en la fosa de los leones. Dios está contigo. Dios está contigo. Así como con Pedro estuvo ahí mientras él se estaba hundiendo. Hay algo que he notado. El pueblo de Israel, aún siendo pueblo escogido, aún siendo pueblo amado por Dios, las veces que este pueblo no le clamaba, las veces que este pueblo no pedía su asistencia, Dios no obraba.
Eso me da a entender a mí que tu necesidad, que mi necesidad no va a conmover a Dios. Eso me da a entender a mí que mi dolor, que mi necesidad, que mi angustia no va a conmover a Dios. Si yo no le clamo como Pedro, si yo no le clamo como ese pueblo de Israel en cual pues nos hemos fijado bastante para este tema espiritual, dice la Escritura que Dios cada tiempo de clamor mandaba un libertador. Escucha bien esto, que cada tiempo de clamor enviaba un libertador. No era cada tiempo de angustia. Dios no se manifiesta en tu dolor, en tu angustia, en tu queja. Dios se manifiesta en tu clamor y en tu fe y en tu manera de cómo creerle a Él. Si el mismo Maestro no hizo ningún milagro en su tierra, ¿quién le iba a clamar a un carpintero? Si algunos hasta decían, este tipo es el carpintero. ¿Quién es? Por lo tanto, clámale a Dios en tu angustia. En estos 3-4 días, hoy es 4, en estos casi 6 días he estado en intimidad con Dios y créeme que ese mismo Dios que de alguna forma conectó con Moisés, conectó con Josué, conectó con el mero Abraham, conectó con Jacob, conectó con Isaac, conectó con todos esos grandes soldados, te puede conectar contigo, te puede conectar. Y en este espacio solitario he sentido el favor de Dios, físicamente solitario, acá. Sin embargo, esa es la mejor oportunidad para escuchar la voz de Dios. Por eso es que los montes de oración funcionan tanto, porque allá solo es entre Dios y tú. Por eso es que cuando bajas del monte, bajas empoderado. Por eso es que Moisés, cuando bajó del monte, bajó resplandeciendo. Hay poder en esa intimidad con Dios. Querido, voy a organizarme para ir al culto y son las 8:40, a las 9 empezamos. Tengo 20 minutos para correr. No sé qué planes tienes hoy. No sé qué planes hay para hoy. Pero ve a la iglesia. Búscate una iglesia. Búscate un espacio donde se predique el Evangelio. Ve a escuchar palabra. Ve a escuchar palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Algunos dicen no es necesario congregarse, ausencia bíblica, porque la Escritura dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Poca Biblia. Ve a escuchar, pero con esto, ¿sabes? Con esto no quiero forzar algunas cosas, simplemente dejarte un mensaje. Busca un espacio donde se predique la palabra. Y si le crees a la Biblia, si le crees lo que hay en la Biblia, si estás cumpliendo con lo que hay en la Biblia, ahí dice, no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dios bendiga tu vida. Hasta aquí voy a dejar la transmisión. No conozco a muchos de los que se conectan, pero Dios te conoce. Dios sabe de tus necesidades. Búscale. ¿Sabes? Tu dolor, tu necesidad no va a conmover a Dios. Tu clamor, tu fe
en Dios, eso sí, eso sí. Por lo tanto, si estás con dolor, si estás pasando procesos, si estás atribulado, no te escondas, no te aísles, busca de Dios. Hay mucha gente que se ha suicidado pensando que esa es la salida, pero la salida es Dios, la salida es Jesucristo. Hay muchos jóvenes que se han suicidado. Corre a Dios. Pensamientos de suicidio. Que Dios deshaga toda basura puesta por el diablo en cada cabeza. Que no venga, todo aquello que no venga de Él, caiga por tierra. En el nombre de Jesús. Pensamientos de suicidio. Pensamientos de homicidio, muerte. Que Dios deshaga todo eso en el nombre de Jesús. Corre a Dios. Estás atribulado, tu mente no te deja tranquilo. Corre a la iglesia, corre a Dios. Busca a un pastor, refúgiate en Dios. Hasta hoy no he escuchado de alguien que se haya refugiado en Dios y haya fracasado o haya perdido. Refugiarte en Satanás no te va a llevar a nada más que a la muerte. Busca de Dios. Querido, Dios bendiga tu vida. En esta mañana nuevamente te saluda tu amigo y hermano Castro. Cuídate mucho, cuídate. Y repito, busca una iglesia, congrégate, haz el esfuerzo. No es fácil. El que me diga que en estos tiempos buscar de Dios es fácil, la corriente del mundo es fuerte. La corriente del mundo es fuerte. Pero así como Jesús venció al mundo, tú y yo, con el favor de Él, podemos hacerlo. Levántate una vez más. Busquemos la forma. Reconciliémonos con Dios. Y si no te has reconciliado, da ese paso de reconciliarte con Dios. No somos perfectos, pero justamente ayer le decía a alguien que si somos tan santos, no necesitamos ni de la oración de nuestros pastores, de nuestros hermanos en Cristo, porque ya somos tan santos. Entonces, si le creemos y cumplimos lo que el Maestro estableció, hay que orar por los que están ahí perdidos en las drogas, robo, sicariato, prostitución. Entonces hay que orar por ellos. Si tú te crees tan santo, ya no tiene sentido que yo ore por ti. Pero dice la Escritura que todos hemos pecado, por tanto fuimos despojados de esa gloria. Por tanto se veía la necesidad del sacrificio para la redención, del sacrificio para la compra. Es por ello que fuimos comprados a precio de sangre. Esto de sangre no lo han podido entender muchos, quizá porque no han leído algunas partes de la Biblia donde habla sobre el sacrificio para el perdón de pecados, cómo se hacía antes. Querido, antes era becerros, antes era el sacrificio de becerros, el sacrificio de palomas, el sacrificio de animales para el perdón de tus pecados. Y esto está relacionado con el sacrificio anual, en donde solo el sacerdote una vez al año podía hacer este sacrificio, en donde tú presentabas todas tus peticiones de perdón. O sea que tú tenías que esperar ese momento, ese tiempo. Tú tenías que esperar que el sacerdote tenga entrada a ese espacio
Imagina tú no tener un cordero, no tener una paloma, no tener un becerro. ¿Cómo ibas a pedir perdón? ¿Cómo ibas a pagar ese precio? Era difícil. Es por ello que cuando desciende, es por ello cuando Jesús te sacrifica como ese cordero santo, como ese cordero perfecto, fue más que suficiente para el pago de tus pecados, de mis pecados. El velo se rompió. Hoy tienes acceso. Hoy puedes pedir perdón ahí donde estás y Jesús te perdona, querido. Hoy ahí donde estás puedes clamar, puedes pedirle a Dios, puedes suplicar su perdón ahí donde estás. No tenés que esperar un año, no tenés que buscar a un sacerdote, no tenés que buscar de repente un becerro, no tenés que ir a comprar un becerro. Ahí donde estás, ahí donde estás. Queridos, gracias por el tiempo. Yo creo de que lo más bonito, lo más valioso que uno da es su tiempo. Cada uno de los que se conectan, estamos acá, comentamos, compartimos. Dios bendiga tu vida. Sabes, yo no sé qué es lo que puede pasar dentro de una hora o dentro de las horas para la tarde o de la tarde. Por la tarde no sé qué puede suceder. Pero sí hay un Dios todopoderoso que lo sabe, que lo prevé. Tu vida está en las manos de Él. Cualquier accidente, cualquier imprevisto para ti es previsto por Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y Él nos libre de cualquier accidente, nos libre incluso de la muerte, porque Él sí lo puede hacer. Querido, en esta mañana, Dios bendiga nuevamente tu vida. Es bonito compartir con ustedes. Que Dios bendiga la vida de cada uno por nombre y apellido. Hoy, por estar escuchando esto, que la misericordia de Dios, el favor de Dios también alcance a tu familia. Tus hijos, sobrinos, madre, padre, esposa, esposo, sean alcanzados por el favor de Dios. Querido, es bonito, sin embargo me toca alistarme y los dejo. Cuídense, Dios los ama y ustedes son lo más precioso que Dios tiene. Cuídate.